voy a coger una bolsa negra y no se va a imaginar que los residuos que genera el sector hospitalario, pues simplemente los mete a un tacho convencional y entonces se bota como un residuo común. Eso no es así, porque el residuo hospitalario es un residuo biocontaminado. Ni siquiera yo diría solamente es un residuo peligroso. Es peligroso, sí, pero corresponde a una familia específica de estos residuos peligrosos, llamados los residuos biocontaminados, ¿ok? Por eso la importancia de, de tocar la parte, de visitarle una sesión independiente como parte de este programa que ustedes están llevando con nosotros. Entonces, vamos a hablar de los residuos hospitalarios, las definiciones, su clasificación y también el manejo correcto de los residuos hospitalarios, ¿ok? Muy bien. Orden, norma técnica de salud, número 144 del MINSA. Entonces hablemos de las clases, ¿ok? De las diferentes clases que tenemos. Este simbolito que usted ve a la izquierda es un símbolo que ya lo hemos visto antes, nos ha acompañado desde el inicio de la sesión. Usted se acordará en la primera sesión, hace varios días atrás, yo le decía, acuérdese este símbolo, porque este símbolo nos va a acompañar a lo largo de todo el curso, nos va a acompañar hasta el final, porque es el símbolo de la biocontaminación. Es el símbolo del residuo biocontaminado y del material biocontaminado. Entonces, toda la sesión hemos hablado de esto, por tal motivo hasta el final, hasta la generación de los residuos nos acompaña este símbolo. Es el símbolo internacional de los biocontaminados, no es un símbolo peruano, no es un símbolo exclusivo de Perú, este es un símbolo internacional, el símbolo de los biocontaminados. Muy bien. Entonces, los residuos sólidos de las, bueno, estas son siglas de empresas de salud, servicios médicos ambulatorios, centros, en general, centros de atención de salud, ¿ok? Con sus diferentes terminologías que tienen, ustedes entiendo también son parte de un centro de salud, de tal manera que vamos a hablar en general de todos los establecimientos de salud, ¿ok? Residuos sólidos de los diferentes establecimientos de salud son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades para la atención, ojo, para la atención y también para la investigación médica. Es para la atención, claro, un residuo generado, un proceso de atención, es un residuo biocontaminado, es un residuo hospitalario, pero no solamente la atención, también en la investigación médica, también aquello que se genera en investigación médica corresponde a un residuo hospitalario. ¿Ok? Y esto se genera en hospitales, claro está, en clínicas, en centros de salud y en puestos de salud también. En los laboratorios, donde se hacen análisis y en otros casos de investigación, en los consultorios, entre otros afines. ¿Ok? Muy bien. Pero estos residuos hospitalarios están divididos en clases. Y si es que alguno de ustedes, profesionales de la salud, ha tenido la oportunidad de prestar servicios en el sector industrial alguna vez, ustedes habrán podido ver que en el sector industrial se maneja un tipo de clasificación de residuos. Pues la que aplica el sector hospitalario de manera específica es un poquito diferente, es un poquito distinto. Eh, ya mismo le pongo una pregunta en el chat. ¿Alguien de ustedes acaso ha tenido la oportunidad de ver la clasificación de los residuos que se maneja en general en la industria? En la minería, en la industria, en la manufactura, en los diferentes sectores de Perú, se maneja un código de colores para los residuos. Y eso aplica a todo el Perú, excepto el sector hospitalario. El sector hospitalario es el único que tiene una clasificación distinta. Entonces, me ha pasado alguna vez, como yo le decía, tengo la oportunidad de trabajar con muchos médicos, enfermeras y profesionales de la salud en las diferentes actividades que desarrollo. Me ha pasado alguna vez que alguien que venía del sector hospitalario, como tiene claramente la información que ahora vamos a revisar, pues le generaba un poquito de confusión porque cuando va a una planta industrial a prestar servicio, porque en las plantas industriales también tenemos tópico, también tenemos enfermero ocupacional, médico ocupacional, pues sí me ha pasado que tenía esa confusión porque la información de lo que maneja el sector hospitalario es distinta a la que manejamos en el sector industrial, minero de producción, manufactura, es distinta. Entonces usted tiene que entender para empezar esa distinción. Lo que le voy a mostrar es los residuos que específicamente se generan en el sector hospitalario. Las clases que son específicas para el sector hospitalario. Pero si usted ve en otro momento algo diferente en otros sectores, pues ya le estoy mencionando ahora, es porque el sector industrial maneja otro código de colores. Y el sector municipal inclusive maneja también otro código de colores. De hecho, el código de colores bajo la legislación peruana actualizada del 2019 para los residuos, clasifica entre residuos de origen municipal y residuos de origen no municipal. Ahí da dos códigos de colores distintos. Mientras que para ustedes, el sector hospitalario tiene por norma técnica de salud un código específico. ¿Ok? ¿Quiere profundizar? Busque en el internet norma técnica peruana de código de colores para el sector este, municipal y el sector no municipal, y entonces va a encontrar la información que yo le estoy mencionando.
ahí no está incluido el sector salud, porque el sector salud tiene una norma técnica de salud específica, que es la que estamos desarrollando ahora. ¿Ok? Bien, ahora sí, no he pasado diapositiva, por si acaso, a la imagen que ahí usted visualiza en la que estoy hablando, definiciones. Vamos a revisar ahora las tres clases A, B y C. ¿Ok? Vamos a entrar al detalle. Me confirma, por favor, si se visualiza bien mi diapositiva, porque ahora yo estoy mostrando la clasificación. ¿Ok? Después de haber dicho esta introducción referente a los diferentes códigos de colores para el manejo de residuos que se maneja en otros ámbitos dentro de Perú, pues ahora yo ya voy a entrar a detalle con la norma técnica de salud específica. Solo para estar tranquilo y continuar con la presentación de manera adecuada. Se visualiza la pantalla de clasificación, clase ABC. ¿Me confirma, por favor? Colores rojo, amarillo, negro. Sí se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de los colores y las clasificaciones. Gracias, Lisbeth, gracias, Mariluz. Efectivamente, sí veo que se visualiza y ustedes me confirman que se visualiza. Bien, la normativa peruana de salud, a través de la norma técnica de salud 144 del MINSA 2018 DIGESA, clasifica los residuos sólidos hospitalarios en tres clases. Clase A, clase B, clase C. La clase A, color rojo, y usted va a saber que este color es importante porque todo recipiente que tenga algún tipo de residuo de la clase A tiene que ser de color rojo. En minutos vamos a ver qué tipo de residuos van en este tipo de recipiente. Más adelante, en pocos minutos, vamos a revisar cuáles son los residuos específicos que tienen que ir en este tipo de recipiente. Color rojo, clase A, residuos biocontaminados, ¿ok? Que probablemente sea la mayoría de los que ustedes generan, no necesariamente los únicos, por eso hablamos también de otros dos tipos, ¿ok? Bien. Entonces, la clase A está vinculada a los residuos biocontaminados, color rojo, es la clase A, según la norma técnica de salud, 144 del MINSA, ¿ok? Muy bien. Pero también tenemos un segundo grupo, que es la clase B. La clase B se llama residuos especiales. Y los residuos especiales, llamado clase B, vienen en un recipiente o vienen en un tipo de contenedor de color amarillo. Ese contenedor puede variar en cuanto a material. Puede ser un recipiente plástico, incluso las bolsas que contienen a veces este tipo de residuos también tienen este color, porque eh, lo bueno del código de colores y de la clasificación de residuos es que además de tener una clasificación por nombre, tiene una clasificación por colores y eso es lo que nos da la gran facilidad de poder de una manera simple poder identificarlo y clasificarlo. Entonces, clase B, residuos especiales. En un minuto vamos a ver qué residuos van en cada lugar. No se preocupe porque en un minuto vamos a ver y luego con usted vamos a poder hacer alguna dinámica donde usted me va a poder comentar también eh, o yo le puedo preguntar sobre algunos residuos, usted me va a decir en dónde lo pondría. ¿Ok? Bien. Entonces, la clase B son los llamados residuos especiales. Y también tenemos una clase C, que son los llamados residuos comunes. ¿Ok? Esto va en contenedor de color negro. ¿Ok? Color negro. Entonces, la norma técnica de salud 144 del MINSA establece tres divisiones para la clasificación de código de colores. Clase A, residuos biocontaminados, color rojo. Clase B, residuos especiales, color amarillo. Clase C, residuos comunes, color negro. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Pues vamos a profundizar. Vamos a revisar uno por uno cada una de las tres clases, clase A, clase B, clase C, para poder entender a detalle qué tipo de residuo va en cada una de estas clases. ¿Ok? Muy bien. Vamos a profundizar entonces. Y empezamos a profundizar revisando la clase A. Por favor, sí le voy a mencionar, si es que usted en algún momento le parece que estoy yendo demasiado rápido o estoy yendo demasiado despacio, me comunica, si quiere que ponga mayor detalle en algún punto en particular, por favor me comunica, porque ahora que vamos a revisar la clase A, usted va a poder entender que incluso la clase A, que son residuos biocontaminados, tiene subclases. Y de esta subclase, pues ustedes son los especialistas. Cuando yo hable de los residuos quirúrgicos, anatomopatológicos, de sangre, pues ustedes son los especialistas, los hemoderivados. Más bien yo les voy a preguntar a ustedes cuando entre este detalle para poder aclarar conceptos todos, para poder tener un mayor alcance de información todos, ¿ok? Como yo le decía en la primera sesión, me toca ser un interlocutor, un facilitador de la información. Me toca ordenar la información que ustedes ya conocen por conocimiento propio de su formación para llevarlo a la gestión de los residuos biocontaminados y en general de los agentes
biocontaminantes, ¿verdad? Que es lo que nos ha reunido en estas sesiones. Entonces, la clase A está formada por los residuos biocontaminados, pero estos a su vez tienen una subclasificación. Vamos a revisarlo, ¿ok? Vamos a revisarlo. Y luego, a ver, espérenme, se me había pasado. Y luego vamos a revisar una por una cada una de esas 6 clases, ¿ok? Entonces, como usted ve, voy a ir de lo general a lo específico. Vamos a profundizar en esto. Bien. Entonces, clase A, residuos biocontaminados. Son aquellos residuos peligrosos, porque creo que nadie puede dudar que un residuo biocontaminado es un residuo peligroso, ¿verdad? ¿Por qué es peligroso? Ah, pues la pregunta mejor antes que yo responderla se la planteo a ustedes. Después de todo lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones, ahora que estamos ya en la última sesión, ¿por qué un residuo biocontaminado es peligroso? Recuerden cómo se habló de la teoría, del riesgo biológico, de la teoría de los agentes biológicos. Inclusive en la sesión anterior, yo les comenté un poquito de historia y hablamos del padre de la salud ocupacional, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de Ramazzini la semana anterior? O bueno, la sesión anterior, y de los tratados y los estudios que hizo, donde él también estudió un poquito el riesgo biológico, aparte de otro tipo de riesgos. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿por qué un residuo, por qué residuo, un residuo biocontaminado pasa a ser un residuo peligroso? ¿Por qué? Escríbanme en el chat, por favor. ¿Por qué pasa a ser peligroso? Si al final es residuo. ¿Por qué un residuo biocontaminado pasa a ser un residuo peligroso? A ver quién me ha respondido. Ah, bueno, no, ese es el formulario, por favor, importante. No deje de marcar su asistencia en el formulario compartido por la administración del curso. Y la pregunta para ustedes es por qué un residuo biocontaminado es peligroso. ¿Ok? Espero que pueda ponerle pronto su apreciación en el chat mientras vamos continuando con la información. Entonces, hablando de los residuos biocontaminados, que creo que ya tengo un aporte. Geraldine Francia menciona, porque tiene microorganismos de alto riesgo. Excelente, excelente, Geraldine, muy bien. Claro, efectivamente, nosotros habíamos revisado que los agentes biológicos, y en este caso los agentes que generan algún riesgo biológico, están formados por diferentes familias, ¿no? Desde familias como los virus, las bacterias, ¿se acuerda? Los hongos, inclusive, y otro tipo de familias que al final pueden generar mucho daño, y estos están conformados en muchos casos por microorganismos, ¿verdad? Y efectivamente, estos residuos, si bien es cierto son residuos, pues contienen microorganismos, y estos microorganismos pertenecen a las familias que hemos revisado en estas sesiones, las cuales conforman los agentes biológicos. Entonces, al tener un agente biológico, esto conlleva un riesgo biológico. Por ese motivo, un residuo biocontaminado es un residuo peligroso porque tiene un riesgo biológico inherente. ¿Ok? Entonces, son aquellos residuos peligrosos, los biocontaminados, generados en el proceso de la atención e investigación médica y científica, que están contaminados con agentes infecciosos, tal cual lo que dijo Geraldine, o que pueden contener concentraciones de microorganismos que son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto con dichos residuos. ¿Ok? Y estos, a su vez, se clasifican. Antes de clasificarlo, un ratito visualice usted la imagen que está en la parte inferior. Yo le decía que el color es muy importante porque al margen del recipiente, como usted ve ahí, puede tener una bolsa. Claro, no es una bolsa simple, porque yo le expliqué que hasta accidentes ha tenido el personal con el que yo laboraba recogiendo los residuos biocontaminados, porque cuando una aguja está mal segregada, está mal dispuesta en una bolsa pues, de residuos, esta aguja pasa a la bolsa de residuos y al final pincha la mano del personal que genera la recolección de los residuos peligrosos biocontaminados. Entonces estas bolsas son de alta densidad, no es una bolsa convencional. Sin embargo, luego vamos a ver que las agujas tienen una forma correcta de poder segregarlas, ¿ok? Es importante eso. Es más, ustedes me van a mencionar, porque yo les voy a preguntar cuando hagamos esta ronda de preguntas-respuestas, yo les voy a preguntar cómo es que se hace este proceso de segregación de este tipo de residuos cortantes, ¿ok? Bien, entonces, por eso le decía, visualiza un ratito la imagen. Tenemos bolsa, también tenemos recipientes como el que visualiza ahí, que son más robustos, ¿verdad? Recipientes como estos, que son los que generalmente tenemos en los centros hospitalarios o de salud, que son estos contenedores rojos, ¿verdad? Sea cual fuera el recipiente, lo característico es el color y el símbolo del riesgo biológico. Entonces, cuando usted ve este recipiente, pues inmediatamente por el color, usted va a relacionar a la clase que hemos desarrollado, y si algo ha podido aprender de las sesiones que hemos hecho, usted se va a acordar que esto pertenece a la clase A los residuos biocontaminados, que es la primera clasificación de las normas técnicas de salud, ¿ok? Específica para el sector hospitalario. Muy bien, pero este tiene 6 subclasificaciones
es importante que usted conozca. Ahora que estamos viendo un curso específico, pues usted tiene la oportunidad de conocerlo a detalle, ¿verdad? Y a profundidad. La información lo va a encontrar, no tan gráfica, seguro, con mucho más texto y letra nada más. Acá lo ponemos de una forma un poquito más gráfica para mejor entendimiento en la norma técnica de salud que hemos revisado. ¿Ok? Bien, tipo A1, porque es clase A, residuo biocontaminado de atención al paciente. Tipo A2 es el biológico. De atención al paciente, yo lo entendería, pues son los remanentes que quedan después de que usted ha hecho una atención convencional a un paciente que ha ido al centro de salud. El biológico, bueno, ayúdame usted en el chat, de pronto es una muestra, ¿verdad? Entiendo que es una muestra que se toma de la persona y pues después que se toma la muestra, esto se tiene que descartar, entonces no es atención al paciente, sino que es una muestra. Entiendo que es un residuo biológico. Por favor, ponga usted en el chat cómo interpreta usted el residuo biocontaminado biológico, que corresponde al tipo A2, ¿ok? Corresponde al tipo A2, para mí es una muestra, ¿ok? El tipo A3, bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados. Yo le hago una pregunta a ustedes, señores, que son los especialistas en el tema de salud. Yo descarto en realidad una bolsa conteniendo sangre humana. Yo descarto estas bolsas. ¿En qué caso yo descarto una bolsa que contiene sangre humana y hemoderivados, que entiendo son los diferentes fluidos que componen la sangre, ¿no? Entiendo las plaquetas y los otros fluidos que son propios de la sangre. Entonces, ¿por qué una bolsa conteniendo sangre humana podría ser residuo si claramente para los que somos de sectores de soporte y todos interactuamos, claro, con el área de salud, pero entiendo esto para atención al paciente, más bien poder proveerle sangre cuando está en estado de salud complicado? Porque una bolsa de sangre entonces podría ser, según la clasificación A3, bolsa conteniendo sangre humana, un residuo. Bien, sin embargo, acá hay un aporte de, bueno, no me sale su nombre porque está conectado de su iPhone nada más, pero alguien nos ha comentado en el chat que un residuo del grupo A2, porque es clase A, ¿no? Pero es el tipo 2 de la clase A, biológico, refiere a compuestos por cultivos o muestras biológicas, claro. Cultivos, entiendo, es cuando hacemos las muestras para el conteo de colonias, por ejemplo, ¿no? Cuando en la industria y en otros sectores hacemos pues esta medición en placas Petri y calculamos la unidad formadora de colonia para hacer pues justamente la verificación de la presencia de estos, ¿no? O en las plantas de agua, como yo les comentaba, ahora que está más cargado de contaminación las aguas río Rímac, hacemos unas pruebas de ensayo que son unas pruebas de Graham Bell, donde también se verifica la presencia de coliformes y otros, ¿no? Entonces, entiendo que este remanente, pues evidentemente son lo que dice muy bien, comparte el compañero Patricia, ¿no? Casi se le su nombre, Patricia, riesgo, o muestras biológicas, compuesto por cultivos. Y muestras biológicas, como yo le mencionaba, que son propias, pues, de parte del organismo que ha tenido que ser seguramente retirado por alguna intervención o análisis, y entonces se convierte luego en un residuo biológico, es el tipo A2. Pero el tipo A3 son bolsas contienen sangre humana. Yo ideo ahí que se trata pues de un material que ya está vencido. Entiendo que en los bancos de sangre constantemente ustedes hacen almacenamiento para poder reponer cuando alguna persona lo requiere. Y si esto por algún motivo ya no está en el tiempo de vigencia de vida, pues no tiene que ser descartado, ¿verdad? Entonces, el tipo A3 habla de las bolsas conteniendo sangre humana y también los hemoderivados, ¿no? Entonces, acá tenemos el grupo 3 que corresponde a esta clasificación, todavía el tipo A, que es los biocontaminados. Tenemos un grupo 4, A4, que son los residuos quirúrgicos, y anatomopatológicos. ¿Cómo ustedes pueden interpretar, por favor, el residuo anatomopatológico? Yo lo interpreto como la muestra extraída, ¿no? De alguna intervención quirúrgica. Entiendo, por ejemplo, cuando usted hace alguna extracción, porque evidentemente por una afección de salud tiene que ser hecho de esa manera, este material extraído, salvo que tenga que ser analizado, entiendo, se convierte en un residuo anatomopatológico porque proviene del cuerpo humano, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Katixa Luyo, porque ella habla de las biopsias, claro. Cuando hacemos una biopsia, pues extrae este tipo de material del cuerpo humano, entonces tiene origen humano, por eso es un material anatomopatológico que corresponde al tipo 4 del grupo A, que son los residuos biocontaminados. Residuos anatomopatológicos, residuos quirúrgicos, que son propios de las intervenciones médicas, de los procesos de salud que ustedes desarrollan. Bien, eso corresponde al grupo 4
del tipo A o clase A de los residuos biocontaminados. ¿Ok? Bien. Grupo 5 del tipo A, el tipo A5, los residuos punzocortantes. Bueno, en los punzocortantes es bastante más fácil identificarlos porque acá hablamos entonces, si es punzo cortante, hablamos de las jeringas, hablamos de lo que ustedes me mencionaban en las sesiones anteriores cuando de una manera muy interesante pusieron el ejemplo del bisturí. Pues el bisturí, bueno, si ya este tiene que ser descartado, se convierte pues en un residuo punzocortante. Entiendo que ustedes manejan un tiempo de vida, por favor, ayúdenme con esta información, si es que el bisturí maneja un tiempo de vida o cómo es que usted ejecuta el cambio, porque hay materiales que ustedes aplican un proceso de desinfección en los equipos que ustedes tienen en los establecimientos de salud, pero hay otros que entiendo no es así o es que se maneja un tiempo de vida. Entonces, Patricia Cruces acá nos da un aporte muy interesante porque referente a los puntos cortantes, Patricia menciona las agujas hipodérmicas, que entiendo son las que pues, ustedes utilizan de manera convencional para las intervenciones de salud, el bisturí y también las lancetas. Ahora yo le preguntaba a ustedes, y es que el bisturí tiene un tiempo de vida, ¿con qué frecuencia usted lo cambia? ¿Cuál es el motivo para el cual usted diga, pues tengo que hacer un cambio de este instrumental? Entendiendo que ustedes manejan pues también equipos que aplican un proceso de desinfección a temperaturas muy altas, que es la esterilización, que es uno de los mecanismos de control que revisamos en la sesión anterior. Entonces, usted aplica un proceso que a este nivel de temperatura se elimina básicamente cualquier posible microorganismo, ¿no? Salvo algunos poquísimos microorganismos que sí son resistentes a temperaturas altas, pero que ya están estudiados, no están presentes en estas intervenciones que ustedes hacen, ¿verdad? Por ejemplo, en la industria, en los procesos industriales, sí tenemos algunos microorganismos que viven a temperaturas muy altas, ¿ok? Pero no pasa esto en el sector salud, entiendo, por eso usted maneja tus equipos. Pero ¿cuál es el criterio para que usted decida un bisturí ya tiene que ser cambiado o no? Dentro de ello, lo que dice Patricia Cruz es correcto, pues las agujas hipodérmicas, bisturí y lancetas son parte de estos residuos punzocortantes. Sin embargo, sí yo le pediría si alguien puede compartir esa información, cuál es el criterio para considerar el descarte de un bisturí. Es que fuera solamente que esté roto o desgastado, que entienda algún criterio técnico adicional debe haber, eh, forma parte de todo este grupo 5 de los punzocortantes. Bien, el tipo 6 que todavía pertenece al grupo A de los residuos biocontaminados, ese de los animales contaminados. Y uno diría, ¿y qué tiene que ver un animal? ¿Por qué hablamos de animales? Bueno, los animales contaminados, eh, se habla que pertenece a este grupo 6 de los residuos biocontaminados, porque recuerde usted que cuando hacemos pruebas, las pruebas no se hacen directamente en humanos. Lo hemos revisado en la sesión anterior que una de las formas como, por ejemplo, se prueban las vacunas, ustedes lo saben, es como se ha hecho el COVID y todas las pruebas en general, es que antes de probarlo en personas se prueben animales, ¿verdad? Entonces usted va a hacer, se hace pruebas en animales, pruebas de laboratorio en animales, y cuando se hacen este tipo de pruebas y ensayos, nosotros recién podemos ver si hay algún primer nivel de efectividad en el uso de estas vacunas. Entonces, usted hace pruebas en animales, pero este animal ya quedó biocontaminado, pues porque usted le ha aplicado un agente el cual todavía está en ensayo. Entonces, siendo un agente que está en ensayo, es un agente biocontaminante, es un material peligroso. Y el animal que fue parte de este ensayo, que lamentablemente seguramente después va a tener que perecer, se convierte en un residuo biocontaminado que pertenece a la clase 6. Por eso es que los animales contaminados son el grupo 6 de esta clasificación A de los residuos biocontaminados, ¿verdad? Entonces, 6 clasificaciones para la clase A de los residuos biocontaminados específico para el sector salud, ¿verdad? Específicamente para el sector de los médicos, enfermeras, profesionales de la salud, personal de soporte y todo lo que esté involucrado al sector salud, ¿ok? Muy bien. Miren, acá tengo un aporte de Geraldine Francia que seguramente responde a la pregunta que yo estaba mencionando. Fíjese, en la toma de muestra, el bisturí es descartado por cada paciente, es decir, se usa uno por paciente. Muchísimas gracias, Geraldine, por el aporte. Muchas gracias por la información. Entiendo que los tiempos han cambiado porque eh, actualmente las agujas, inclusive hipodérmicas, yo sé que son descartables todas, pero yo recuerdo bueno, no es que sea tampoco tan exageradamente mayor, pero sí estoy en inicios de base 4. Yo recuerdo que
Cuando era muy niño, yo veía agujas que no eran descartables. No sé si es así o la memoria me falla, pero yo recuerdo que habían agujas que no eran descartables y que pasaban por un proceso de desinfección. Se tenía que hacer una desinfección como la que ustedes hacen con algún tipo instrumental. Me parece que los bisturí antaño también eran de esa forma. Se aplicaba un proceso de desinfección y luego de eso, pues ya usted aplica los procedimientos. De hecho, hablamos la sesión anterior un poquito de las intervenciones también de los profesionales de odontología y el profesional de odontología hace eso, ¿no? No utiliza un tipo de material por paciente. Ellos, después de atender al paciente, le aplican el proceso de desinfección propio de sus procedimientos y vuelve a tenerlo operativo, ¿verdad? Entonces, felizmente la tecnología ha avanzado, ahora se manejan una serie de materiales que ya se pueden descartar, lo cual es bueno desde el punto de vista de que disminuye el riesgo de contaminación directa entre pacientes por una mala aplicación del proceso de desinfección, pero a la vez me genera más residuos. O sea, desde el punto de vista de las empresas que recogemos los residuos y después los disponemos, y si le interesa el tema, yo le puedo comentar en breve cómo se hace ese proceso final de disposición de residuos biocontaminados, pero fíjese usted que este material, que ahora es descartable en mayoría, nos genera a nosotros un mayor volumen de residuos biocontaminados y a la vez una mayor exposición si es que la segregación está mal hecha. En la segunda hora del curso vamos a hablar de la segregación. Yo le voy a explicar cómo se tiene que segregar el residuo, porque un residuo que no está bien segregado, como ya le expliqué en las sesiones anteriores, expone al personal que lo recoge y ya nos ha pasado accidentes por no estar bien segregado el residuo. Pinchazos, cortes con el bisturí, cortes con el material de residuo hospitalario y luego pues la enorme preocupación para el trabajador y para sus familias. Entonces todo parte de una buena segregación, pero un mayor volumen de residuos genera más exposición también para el personal. Bien, entonces, bien, como bien dice Geraldine, bueno, el bisturí se descarta por paciente, uno por paciente, actualmente las agujas son desechables, claro, y los instrumentos de acuerdo al centro policlínico, según el uso, se esteriliza, claro, claro, ok. Bueno, ahí hay que tener solamente mucha atención, el proceso de esterilización tiene que ser impecable para disminuir cualquier posibilidad de remanencia de un agente microbiano u otra de las familias que hemos revisado en las sesiones anteriores que pueda causar algún riesgo biológico. ¿Ok? Bien, entonces estos son los 6 grupos que corresponde a la clase A. Pues ahora simplemente la voy a detallar uno por uno con mayor profundidad en función a lo que ya hemos revisado. Entonces la clase A, tipo 1, atención al paciente, hablamos de los residuos biológicos, acá también están las excreciones corporales, ¿no? Escudados, exudados sería, ¿no? Materiales de desecho provenientes de las salas de aislamiento de pacientes con enfermedades altamente transmisibles, ¿verdad? Se incluye a cualquier tipo de material que haya estado en contacto con los pacientes de estas salas. Fíjese, entonces, manejar los residuos de origen hospitalario no cualquiera lo puede hacer. Por eso es que, como yo le conté en la primera sesión en el 2020, cuando nos tocó ganar con esta empresa, la Buena Pro, para recoger los residuos hospitalarios de, del centro de atención donde funcionaba la Vía Deportiva Nacional, eh, pero fue convertido pues, en un centro de atención para los pacientes críticos de COVID, pues nos tocó ganar la licitación para el recojo de estos residuos. No cualquiera lo puede hacer, no cualquier empresa lo puede hacer, porque como usted ve, estamos hablando de un material bastante complejo, ¿no? De un tipo de residuo bastante complejo, porque no solamente es el recojo, nosotros ganamos el servicio de recojo y de tratamiento de residuos. Si nos da un tiempito, de todas maneras voy a darme un tiempito para comentar al final, le voy a explicar un poquito cómo es el tratamiento, que es un tema ya más de ingeniería, pero igual le voy a explicar en breve para que por lo menos lo conozca. Porque estos residuos que recogemos de origen hospitalario, luego pasan a un tratamiento, porque imagínese, ¿dónde termina sin ese residuo? Eso lo vamos a conversar en el debate de mitad de turno. Yo le voy a preguntar, ¿dónde cree usted que terminan los residuos biocontaminados? Vaya pensando en su respuesta, porque de eso vamos a conversar a las 8, cuando estemos en la ronda de preguntas y respuestas. ¿Dónde cree usted que termina un residuo biocontaminado? ¿Okay? Bien, entonces el grupo 1 es material de desecho proveniente de salas de aislamiento de pacientes con enfermedades altamente transmisibles, incluye cualquier tipo de material que haya estado en contacto con los pacientes de estas salas. El grupo 2 biológico, como ustedes bien habían aportado, refiere a los cultivos. Ustedes ya habían adelantado varios de estos cuando yo les preguntaba y ustedes por el chat lo han comentado. Cultivos, inóculos, muestras biológicas, vacunas vencidas inclusive. Una vacuna vencida o inutilizada también es un residuo biológico. Muestras contaminadas, filtros de áreas altamente contaminadas.
Usted sabe que en diferentes lugares de trabajo y en los centros de salud con más razón, usted tiene lugares que tienen pues seguramente algún sistema de condicionamiento de aire y filtración, y esta filtración o estos filtros pues no son unos filtros convencionales como en otras áreas administrativas u operativas, sino que son filtros que van a tener alta carga quizás microbiana, así que filtro de áreas altamente contaminadas también se convierte en tipo 2 biológico. Cualquier residuo contaminado por estos materiales que hemos visto, cultivos, inóculos, vacunas vencidas, muestras biológicas, es también de este tipo 2. ¿Okay? Tipo 3, ustedes ya me habían adelantado también parte de esta información, bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados, bolsas con contenido de sangre humana de pacientes, ¿verdad? Obviamente, si no es la nueva que lo va a usar para administrar, si no es de residuo, de remanente, pues corresponde esta clasificación. Bolsas de sangre vacías, con plazo de utilización vencido, por ejemplo, o serología, también está incluida, también se incluye, ¿ok? Muestras de sangre, las muestras de sangre que se sacan para análisis también son parte del tipo 3, A3, materiales saturados con sangre fresca o seca o recipientes, como por ejemplo los intravenosos, son pues también parte de este grupo 3 de la clase A. El tipo 4, ya lo habíamos visto, son los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos. Esto involucra desechos patológicos humanos, tejidos u órganos, ustedes también me habían mencionado esto. Las muestras para análisis, ustedes mencionaron biopsia, ¿verdad? Clarito, ¿no? Cuando sacamos las muestras para el análisis corporal, partes y fluidos corporales, bueno, acá le llamamos muestra para análisis, pero el nombre técnico, tal cual usted lo menciona, es la biopsia, ¿no? Para poder hacer esta extracción, partes y fluidos corporales que se remueven durante las cirugías u otros. Entonces, este tipo de fluidos corporales o partes en general son también conformantes de este tipo 4 de la clase A, los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos. La clase 5, ahora con más ejemplos, ya ustedes me habían adelantado información también, elementos punzocortantes que estuvieron en contacto con pacientes o agentes infecciosos. Incluye pues las agujas hipodérmicas, las jeringas, los bisturís, los envases de ampollas, las placas de cultivo, etc. ¿Okay? Todo esto parte de los elementos punzocortantes. Ahora, se considera también cualquier objeto punzocortante desechado, aun cuando no haya sido usado. Entonces, usted tiene un objeto punzocortante que ha sido desechado por cualquiera que fuera el motivo, vencimiento, mal almacenamiento, lo que quiera, eh, aunque no haya sido usado, también se considera como esta clase 5. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, quizás no tenga la carga microbiana, bacteriana o de cualquiera de las familias que hemos revisado en las sesiones anteriores, pues sí tiene esa función de ser punzocortante, eso no pierde esa funcionalidad. Por tal motivo, corresponde a esta familia. Se incluyen aquí, vamos con las 6, ¿no? No, la 6 no era punzocortante, déjenme revisar qué era la 6. La 6 es animales contaminados. Ya, vamos con la 6 entonces. Entonces ahí en tipo A6 debería decir animales contaminados, ¿ok? Sí, ahí en el tipo 6 que ve en la imagen debe decir animales contaminados, ¿ok? Como ya le expliqué, necesarios para hacer las pruebas y ensayos antes de hacerlo en personas, en seres humanos. Se incluyen aquí los cadáveres o parte de animales inoculados, así como los utilizados en entrenamiento de cirugías y experimentación, por ejemplo, en los centros antirrábicos, en los centros especializados, expuestos a microorganismos patógenos o portadores de enfermedades infectocontagiosas, sus lechos o residuos que hayan tenido contacto con estos. Bueno, es parte del proceso médico, del proceso de investigación, tener que hacer estos ensayos para poder eh, tener pues avances en la ciencia, es lo que se ha hecho con el COVID inclusive, y entonces esto pues genera esta familia de residuos, ¿no? De los animales contaminados, que son la clase 6, ¿ok? Muy bien. Vamos a revisar un poquito de la clase B antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas del intermedio del curso, eh, para poder ya ver un poquito la diferenciación. Pero antes de eso, para no mezclar las ideas, vamos a cerrar la información del primer grupo que hemos revisado, que es la clase A, que en realidad es la más amplia. Por eso es que la mayor parte de este primer tramo de capacitación lo hemos visto vinculado a la clase A, porque son los biocontaminados, que tiene 6 familias y que representa el mayor grupo. Sin embargo,
La norma técnica de salud para el sector hospitalario nos habla de otro segundo grupo, que es la clase B, que se llama residuos especiales. Entonces, cuando usted en algún momento, generalmente profesionales que somos de otra especialidad nos pasa eso, ve un contenedor de color amarillo en el sector hospitalario, si va a visitarlo un profesional de otro sector industrial, productivo generalmente, que no es del sector salud y ve un tacho amarillo, va a pensar que es para metales, porque en otros sectores industriales el color amarillo es para metales, pero eso no pasa en el sector hospitalario. Entonces, para usted, la clase B, residuos especiales, tiene tres familias. ¿Cuáles son? La clase B de los residuos especiales, contenedor amarillo, puede ser recipiente plástico, puede ser bolsa de alta densidad u otro tipo de recipiente, pero que tenga este color, son aquellos residuos peligrosos generados por los diferentes establecimientos de salud, centros médicos asistencial y en general cualquier clasificación de centro de salud con características físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo, reactivo y radiactivo para la persona expuesta. Entonces, no hablamos acá de un residuo que tenga biocontaminación inicialmente, pero sí es muy peligroso, porque son materiales que se utilizan para los ensayos médicos, son materiales que se utilizan para todos los procesos de ensayos. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Residuos peligrosos generados en los establecimientos de salud, pero que por sus características físicas y químicas son potencialmente peligrosos, por lo corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo, reactivo o inclusive radioactivo, ¿ok? Para la persona expuesta. Y entonces se dividen en tres grupos. El tipo B1, residuos químicos; el tipo B2, residuos farmacológicos; el tipo B3, residuos radioactivos. ¿Ok? Tres grupos, tres familias: químicos, farmacológicos, radioactivos. ¿Ok? Muy bien. Antes de pasar al detalle, y ya que estamos prácticamente llegando a la ronda de preguntas y respuestas, pregunta para ustedes, le voy a adelantar una pregunta. Deme ejemplo de residuos químicos. ¿Cuáles considera que son residuos químicos que debería ir en este primer grupo de clasificación? Pues esta clase B es mucho más cortita, ¿no? Y luego vamos a ver los ejemplos ya a detalle, pero así como hicimos con la primera clasificación, primero quiero que sean ustedes los que me aporten de su propio conocimiento cuáles se identifican como residuos químicos, que debería ir en este primer grupo, del tipo B1. ¿Cuáles considera que son residuos químicos? Deme ejemplo, a ver, si quiere puede escribirlo en el chat. Alguien ya lo escribió, creo. Muy bien, Geraldine Francia menciona reactivos de laboratorio. Ok, en esencia un reactivo que se usa en un laboratorio para los ensayos, sí es un componente químico, sí es un compuesto químico, y por tal motivo sí es un residuo químico. Muy bien, es correcto. Bueno, Ana Borda menciona medicina vencida, por ejemplo, ¿no? Y claro, aunque la medicina vencida como tal también pertenece a uno de los grupos que hemos revisado en la primera sección, en esencia también sería un residuo químico. Sin embargo, la medicina vencida sí la hemos considerado en uno de los grupos de la primera sección, ¿ok? De los, del grupo A, ¿ok? De los biocontaminados. Bien, entonces vamos a revisar ahora el segundo grupo, que son los residuos farmacológicos, y ahí sí iría básicamente, ¿no? Ahí sí iría lo que, por ejemplo, menciona Ana Bord. ¿Cuál otro considera usted que sería un residuo farmacológico? Pues ahí yo sí pondría lo que dice Ana Borda, ¿no? Porque el residuo farmacológico está vinculado al material que usamos en las medicinas. Bueno, no es que sea casualidad o no, señores, pero he tenido la oportunidad de trabajar también un tiempo en una empresa productora de medicinas, donde fabricamos medicamentos, y pues yo recuerdo cómo los remanentes de medicina, por vencimiento, por errores en el proceso de fabricación, pues eran almacenados en estos contenedores amarillos como residuos farmacológicos. Pues porque también me tocó tener una temporada en una importante planta de productos médicos, no voy a decir la marca, muy conocida en Perú, donde pues también fabricamos gran parte de las medicinas que van a toda la industria peruana. Entonces, pues, y a veces falla en el proceso, pues esto tiene un control de calidad muy, muy estricto y muy alto para que esto pueda salir, porque es para consumo humano, o cualquier error en fabricación o vencimiento lo convierte en un residuo farmacológico inclusive, ¿verdad? Es originalmente un proceso de fabricación de medicinas. Y ahí iría lo de Ana Borda también que menciona. Y tenemos un tercer grupo que son los residuos radiactivos. ¿Cuál considera usted o cuál identifica como residuo radioactivo? Póngame en el chat, si quiere menciónelo acá abiertamente,
¿Quién me puede decir cuál es un residuo radioactivo? A ver, ¿quién me puede decir cuál es un residuo radioactivo? A ver, ¿quién me dice cuál es un residuo radioactivo originado en el sector salud? ¿Quién me puede decir cuál es un residuo radioactivo? Vamos a ver. Pues yo les voy a dar alguna ayudita, ¿ya? Ustedes cuando en algunos procesos de salud, usted sabe que utilizan algunos procesos para sacar los rayos X, para sacar placas, ¿verdad? Eh, por poner los procesos más elementales, pues porque hay procesos más complejos. Bien, Geraldine Francia habla de los mecheros. Eh, Geraldine, usted está utilizando un argot que seguramente, no sé si todo el grupo acá presente está conformado por médicos, enfermeras, profesionales del área dental, como también me dijeron en la sesión anterior, y otros. Pero de repente para los que no somos explícitamente del sector, es un argot propio del sector médico que de repente no es de tanta claridad. ¿Cuáles son los mecheros, Geraldine, si puedo aclararlo, por favor? Mientras que Ana Borda nos habla de odontología, donde segregamos la placa de plomo, muy bien, de las radiografías. Y no solamente odontología, Ana, en otros sectores industriales, perdón, y en otros sectores de salud también, y donde hacen todo proceso donde utilice placas, pues, ¿no? Donde saque rayos X, efectivamente, eh, estas placas son residuos radioactivos y tienen que segregarse por separado. Es más, estas placas son muy valiosas en algunas industrias porque de acá se puede recuperar un material que es utilizado para otro proceso. Entonces es correcto que se tiene que hacer una adecuada segregación. Muy bien. Bien, eh, muy bien, gracias por el soporte. Bien, Geraldine menciona, en el laboratorio se usa los mecheros que contienen ron de quemar. Ah, ok, el mechero clásico y elemental. Muy bien. Para el proceso de muestras. Perfecto, perfecto. Muy bien. El mechero elemental. Ok. Bien, vamos a revisar ahora a detalle cuáles son estos residuos que se generan tanto en el sector químico, farmacológico, radioactivo. Y Patricia Cruz habla de los materiales contaminados con radioisótopos. Ah, bueno. Ya si hablamos de materiales que tienen contaminación por exposición directa a las emisiones de radioisótopos o emisiones similares, pues definitivamente este calza al pie de la letra, como dice Patricia Cruces, con los residuos radioactivos. Acá sí, de todas maneras. Muy bien. Vamos a revisar a detalle entonces y luego de esa revisión, aunque ya lo estamos haciendo, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas y respuestas. De paso que pueden tomar también su agüita, algo que tengan cercanía y quiera hacerlo, pues bienvenido sea. Muy bien, vamos a revisar a detalle estos tres grupos. Como ven, la clase B es más cortita y la clase C es más cortita inclusive, ¿ya? El A es el más extenso, por eso contenía las 6 clases generales. Bien, eh, vamos con el B1, residuos químicos. Esto refiere a los recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas, reactivas, genotóxicas o mutagénicas, tales como, y acá están los ejemplos para residuos químicos, quimioterapéuticos, ¿ok? Todo material que sea propio de un proceso de quimioterapia es un residuo químico. Antineoplásicos, pues todos los procesos que son para el tratamiento de neoplasias, pues también son residuos químicos. En este grupo también van los productos químicos no utilizados, como lo que bien ustedes me mencionaron para los ensayos de laboratorio de análisis, pues se utilizan diferentes productos químicos y si estos no han sido utilizados, pues se convierten en también residuos químicos de la clase B1. Acá también van los plaguicidas fuera de especificación. Plaguicidas fuera de especificación se refiere a aquellos que por algún motivo tuvieron un error en el proceso de fabricación o simplemente están vencidos, entonces están fuera de especificación. Solventes, utilizados también en industrias y en ensayos de laboratorio, o mercurio de termómetros, también son residuos de origen químico. Solventes, diferentes solventes, o el mercurio de los termómetros, son residuos de origen químico. Baterías usadas, bueno, ustedes para algunos procesos utilizan seguramente algunas baterías, pues las baterías contienen en su composición también materiales químicos, los cuales si se liberan pueden causar accidentes importantes. Y también los aceites lubricantes, pero ¿y esto qué tiene que ver con el sector salud? Bueno, algunos equipamientos, inclusive las ambulancias, pues sí los utilizan, ¿no? Si bien es cierto,
no es directamente, pues sí de manera indirecta, sí está inmerso dentro del proceso. ¿Ok? Entonces, estos ejemplos, y pueden haber más como lo que usted me ha mencionado, son claramente parte de la clase B, del tipo B1, residuos químicos. Vamos a ver ahora el tipo B2, los residuos farmacológicos. Pues ahí tenemos una infinidad de medicinas, ¿verdad? Pero estas están vencidas. O también puede ser medicamento de pacientes ya utilizados. Por ejemplo, imagínese usted, y esto puede pasar, ¿no? Que un paciente empezó a tomar diferentes medicamentos y no los terminó porque ya cumplió su tiempo, el medicamento no lo terminó de usar, pues es evidente que ese medicamento no lo debería utilizar otra persona, porque probablemente en la sola apertura y cierre permanente o el uso de elementos como cucharas o los vasos medidores u otros, podría haber alguna posibilidad de contaminación cruzada. Entonces, por ese motivo es que no sería dable que este sea transferido, se convertiría más bien en un residuo farmacológico, medicamento del paciente ya utilizado, ya utilizado. Evidentemente los vencidos, evidentemente si está vencido también es un residuo farmacológico. Claro están los contaminados, ¿verdad? Si por cualquier motivo que fuese ha sido contaminado, entonces este también es un residuo farmacológico. Los desactualizados, de repente algún estudio de investigación actualizó la fórmula y dejó sin efecto la medicación que anteriormente o la formulación previa, entonces se convierte en un residuo. Pues yo le comento un poquito que en la planta industrial donde hacíamos el tratamiento de los residuos biocontaminados, nos llegaba mucho de esto, o sea, cuando algunos laboratorios farmacéuticos hacían nuevas formulaciones y daban de baja a formulaciones anteriores porque se evidenciaba que no tenían el efecto esperado, pues entonces gran cantidad de lotes de producción eran llevados pues para ser tratados como residuos. En unos minutos, la pregunta del debate que yo voy a plantear con ustedes es ¿qué cree usted que se hace con esos residuos? Con esos residuos, esto que está viendo aquí en la imagen y otros que se generan en el sector hospitalario. Ya, usted lo que va a hacer es segregarlo, tiene que segregarlo bien en el código de colores los tres tipos que estamos viendo. En el rojo, que es la mayoría, el amarillo, que tiene esta clasificación especial, o el negro, que vamos a ver en breve. Entonces, la pregunta es, vaya pensándolo, ¿a dónde van estos residuos? ¿Qué cree usted que se hace con estos residuos? Bien, entonces en esta clase B, tipo B de residuos farmacológicos, tenemos también los desactualizados e inclusive los no utilizados. Generalmente, si no han sido utilizados, van a terminar venciéndose y definitivamente tiene usted que descartarlos. Entonces, todo esto es parte de los residuos farmacológicos de la clase B. La clase B3 son los residuos radiactivos, ¿no? Y si bien es cierto, abajo hemos puesto la imagen de una calavera, esa calavera tiene sus ojos, el símbolo clásico del residuo o del peligro de radioactividad. Así como para el riesgo biológico, usted tiene un símbolo que nos ha acompañado en toda la capacitación, a lo largo de toda la capacitación que he conocido. Para el riesgo de radioactividad también existe un símbolo específico, que son los que figuran ahí a manera de ojos de la calavera. ¿Y por qué a manera de ojos de la calavera? Porque esto realmente es bastante peligroso, es mortal. La radioactividad probablemente sea la única que yo creería puede competir con el riesgo biológico. ¿Se acuerda que yo en sesiones anteriores yo le dije, si es que algún día, ojalá que nunca pase, se empiezan a desarrollar armas biológicas, probablemente van a ser las más difíciles de combatir y el mundo va a estar bastante susceptible de llegar a una etapa muy crítica, porque contra el riesgo biológico es muy difícil de competir por los diferentes factores que yo le mencioné en las sesiones anteriores, ¿no? Es más difícil de identificar, no es tan visible. El único agente que puede tener un nivel de intensidad y gravedad tan alto como el biológico es el radioactivo, porque el radioactivo tiene mucha similitud, también es difícil de identificar, no es visible. ¿Por qué? Porque la radioactividad se genera por la emisión natural y espontánea de algunos metales, algunos elementos químicos ya identificados y ya estudiados, generan una emisión natural espontánea de radioactividad muy utilizada en el sector salud. De hecho, gracias a la radioactividad se pueden hacer muchos estudios médicos clínicos para poder determinar diferentes dolencias. Pero un mal uso de esta radioactividad y un mal desecho o manejo de estos residuos
puede llevar pues incluso a la muerte o a pérdidas muy graves en el tiempo. En el Perú de estos ejemplos hay muchos, ¿no? Solo como comentarle una anécdota muy simple de algunos de los varios accidentes de radioactividad que han pasado en otros sectores, no necesariamente de salud. En breve le comento, ¿no? Alguna vez un trabajador de un sector industrial entró a una obra de construcción, encontró ahí una cajita abandonada, pensó que la podía utilizar o venderla para ganarse unos centavos, se la llevó, la guardó en su bolsillo, él no sabía qué contenía esa cajita, se la guardó en su bolsillo, estaba en su casa, al día siguiente empezó a sentir escozor en la parte a la altura de la nalga, empezó a sentir cierto escozor. Luego pasó un día más y ya estaba medio enrojecido, no le tomó importancia, pensaba que era una picadura. Tomó un día más y ya tuvo que ir al centro de salud. ¿Cómo ustedes, como profesionales de la salud, podrían determinar que este tipo de daño ya proviene de la radioactividad? Porque luego, en la investigación de este accidente, sí supimos que efectivamente provenía de la radioactividad, pero tuvo que pasar por una evaluación médica. Pregunta para ustedes. ¿Cómo ustedes, profesionales de la salud, podrían determinar que efectivamente una persona que tiene eh, algún tipo de llagas que se están formando, ¿no? Enrojecimiento previo y que esto va avanzando además, proviene de algún tipo de daño por radioactividad? Porque eso fue al final lo que pasó en este caso. Este material que él recogió provenía de una fuente radioactiva que se utiliza también en la industria civil para los niveles en la construcción, pero obviamente faltaba identificar y él por desconocimiento lo cogió y lo guardó. Entonces, ese es el gran riesgo que tiene la radioactividad. Es tan peligrosa como el riesgo biológico. Y fíjese usted, así como usted es una de las profesiones que está más expuesta al riesgo biológico, también está expuesta al riesgo de radioactividad porque usted también utiliza estos materiales. Entonces hay que saber manipularlo bien, adecuadamente y manejar adecuadamente también sus residuos, ¿ok? Entonces, eh, ¿a qué refiere la radioactividad o la clase B3 de los residuos radioactivos? Compuesto por materiales radioactivos o contaminados por radionúclidos. Hace un momento una compañera de ustedes nos dio un ejemplo muy bueno de los isótopos, ¿no? Radionúclidos con baja actividad, provenientes de laboratorios de investigación química y biología, de laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. Estos materiales son normalmente sólidos o pueden ser materiales contaminados por líquidos radioactivos. Hablamos de jeringas, papel absorbente, frascos, líquidos derramados, orina, heces, etc. Dos características hacen especiales a los residuos radioactivos y esas son las siguientes. Su gran peligrosidad. Como yo le decía, un arma biológica solo va a poder competir con un arma radioactiva. Y si se hace esto, señores, podríamos estar llegando al final de los días de la humanidad, porque de verdad que es muy difícil controlar el nivel de peligrosidad que tiene tanto el riesgo biológico, como ya nos lo demostró el COVID. Después de tanta afección que tuvimos, recién se pudo desarrollar la vacuna. O sea, ha sido ya posterior. Y también el tema de la radioactividad, pero la radioactividad inclusive yo creería que es más peligrosa, porque usted el riesgo biológico, después de varios estudios y ensayos, puede desarrollar vacunas. Estas vacunas generan anticuerpos que lo va a proteger contra el agente biológico. En cambio, en la radiactividad no es así. Yo no puedo generar vacunas contra la radiactividad. No tenemos el conocimiento técnico todavía para generar un mecanismo de control. Existen algunas barreras, pero está vinculado a materiales de alto grosor y resistividad, pero no es suficiente aún así. Así que, señores, este es probablemente el peligro más alto que existe. Hay que identificarlo bien para saber controlarlo también. Entonces, dos características en especiales a los residuos radioactivos: su gran peligrosidad. En cantidades muy pequeñas puede originar dosis de radiación peligrosas para la salud. No necesita tener una gran dosis. Una cantidad muy pequeña de material radioactivo puede generar un daño muy, pero muy grave a la salud. Y lo otro lamentable es su duración. En algunos de estos isótopos permanecen emitiendo radiaciones miles y decenas de miles de años. Entonces, un isótopo que contiene algún material radioactivo puede permanecer irradiando por muchísimo tiempo. ¿Okay? Y eso es lo que usted tiene que saber en lo que refiere a la clasificación de los residuos radioactivos. ¿Ok? Bien. La clase C, ya, que voy a poner solamente para terminar en orden este bloque, no tiene subclases, ya, se llama residuos comunes. La clase A ya hemos visto que tiene 6 subclases. La clase B tiene 3 subclases, son residuos especiales. La clase C no tiene subclases, solo se llama residuos comunes. ¿Y qué va acá? Pues
En un centro de salud, con toda naturalidad, usted también tiene su máquina dispensadora donde seguramente se consume algún snack, se puede tomar algún café, ya le expliqué en sesiones anteriores, en lugares alejados de los centros de intervención, ¿no? No usted va a consumir un alimento dentro de la zona donde está haciendo la intervención, porque pues, ya le expliqué que eso generaría el potencial ingreso del riesgo biológico, el agente biológico a su organismo. Entonces, para todo lo demás, tacho negro, residuos comunes, empaques pues de snacks, bolsas de envoltorio de algún material nuevo que ha llegado, ¿verdad? Todo lo que es un residuo convencional, simple, que no es uno especial y no es uno biocontaminado, pues va en el tacho negro convencional que corresponde a los residuos comunes, residuos de la oficina, de administración de servicios, ¿verdad? Esos son residuos comunes, eso no va a especiales, no es clase B, ni mucho menos a biocontaminado. Bien, señores, entonces hemos visto en esta parte todo lo referente a las tres clases, ABC. En la segunda hora del curso, o en lo que nos queda del curso, vamos a ver básicamente cómo segregar correctamente estos residuos, ¿ya? Eh, Ahorita vamos a entrar a un breve conversatorio donde yo quiero que usted me ponga, por favor, en el chat, eh, dónde considera usted que estos residuos que ya hemos estudiado, clase A, clase B, clase C, van a disposición final. ¿Qué cree que se hace con estos residuos, señor? Es muy importante que usted sepa y tenga entendimiento de qué se hace con el residuo final, cuál es el proceso y el sistema de transporte, para que pueda hacer bien el proceso de segregación, entendiendo todos los procesos que esto tiene de manera posterior. ¿Ok? Pregunta para ustedes, de paso que puede tomarse una agüita el instructor también, ¿dónde, ¿dónde cree usted que van estos residuos del sector hospitalario, biocontaminados especiales o residuos comunes? ¿Dónde cree que va? ¿Cómo cree que es su proceso final luego del recojo? Luego que usted lo deseche. Pregunta para ustedes. Si gusta por línea abierta, pónganme en el chat. Muy bien. A ver, ¿quién da más? ¿26 opiniones? No, ninguna opinión. Bueno, parece que esa es una información que no está al alcance de, del sector salud. Bueno, es algo que podemos mencionar. Sin embargo, sí me gustaría que me propongan ideas. ¿Dónde cree que van sus residuos? Porque usted ya sabe que hay una clasificación. ¿Te acuerdas de la norma técnica de salud 144 en MINSA? Ya sabe que tiene los biocontaminados, los especiales y los comunes. ¿Y ahora esto a dónde va? ¿Dónde lo guardo? ¿Dónde meto estos residuos? ¿Qué hago con estos residuos? Porque esto se genera y ustedes lo generan. ¿Y ahora qué hacemos con estos residuos? Ustedes no lo necesitan, ya no les sirve por esos residuos. Alguien lo va a recoger. ¿Y qué hago con esto? ¿Alguna idea? ¿Qué creen ustedes que se hace con estos residuos? No digo que me diga la respuesta correcta, porque evidentemente el sector salud solo lo genera. Otros sectores especializados, como los sectores en los que yo presto servicios, nos encargamos del recojo y del tratamiento del residuo, ¿ok? Que es un tema bastante técnico. Pero me gustaría que por lo menos tenga una idea y una noción de qué se hace con estos residuos. ¿A dónde cree que va? ¿Ideas? A ver, no hay ideas, no hay problema, lo vamos a... Ahí está, muy bien, ya apareció una idea. Mientras voy avanzando las diapositivas para ponerme en una sección que ya está vinculada a lo que le estoy mencionando de residuos, ¿ok? Bien, tengo dos aportes que me van a permitir poder dar una explicación de qué hacemos con estos residuos, ¿ok? Bien, Patricia, y gracias por la participación, Patricia, por favor tome nota de la administración del curso, quiénes son los que más están participando. Ahí está, por favor, gracias por el aporte de Patricia Cruces, de Mariluz Sánchez, ¿ok? Patricia Cruces menciona, bueno, Patricia me había hablado de los materiales contaminados. En este caso específico, Mariluz es la que me está mencionando para eh, la pregunta sobre dónde es que van estos residuos, y Mariluz dice, son recogidos para llevar al relleno sanitario. Ok, ok. La información de Mariluz es interesante
Y por el tipo de respuesta que me da Mariluz, yo supongo, quizás me equivoque, ¿ah? Pero yo supongo que Mariluz, usted ha tenido la oportunidad de prestar servicios en algún sector industrial diferente al servicio médico. Si usted ha tenido la oportunidad de prestar servicios al sector industrial diferente al sector médico, entonces, claro, ha tenido mayor acceso a información y pues tiene claro de que uno de los lugares a los que puede ir los residuos de origen hospitalario son a relleno sanitario. Pero mire usted, cuando yo pensaba que Marilu Sánchez ya me había dado de por sí un aporte muy bueno en función del conocimiento, Ana Borda me da un aporte bastante, pero bastante bueno. Ana Borda dice incineración. Y es verdad, es verdad. La incineración es uno de los métodos de tratamiento que aplicamos para los residuos de origen hospitalario. Muy bien. Y por supuesto que lo voy a explicar. Porque si solamente hablo de incineración, ¿qué se entiende por incineración? Quemar algo. Y no, pues no es que yo coja los residuos hospitalarios, los pongo en un sitio y los quemo. No, 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 eso no es así. Ahí no habría ningún tema técnico, pues. ¿Qué técnico hay en quemar algo? Ahorita le voy a explicar dónde está la parte técnica. Hay un tema de diseño y de ingeniería muy interesante en cómo se hace el proceso de incineración controlada. Y también es cierto lo que dice Marilu Sánchez, porque yo les voy a mencionar, antes los residuos de origen hospitalario solamente se podían tratar a través del mecanismo de incineración. Hoy por hoy, ya hace 4 años, si no me equivoco, la legislación cambió y permite que los residuos de origen hospitalario puedan ir a un relleno sanitario. Antes no se permitía, ahora sí está permitido, sí está aprobado. En resumen, nada más, porque no es materia del curso que nos reúne hoy, ¿qué es un relleno sanitario y qué es incineración? Probablemente Marilu Sánchez lo sabe, Ana Borda también, porque me han dado los ejemplos, pero vamos a dar la información para todos. Relleno sanitario es un lugar diseñado técnicamente para poder recibir los residuos que se generan en diferentes locaciones industriales e industriales de todo el Perú. Es un lugar diseñado para este fin, donde el residuo va a ser recepcionado, va a pasar por un tratamiento. Es un tratamiento, que significa que no lo guardo así nomás. Previamente tengo que inactivar ese residuo, ¿ok? Va a pasar por un tratamiento. En el caso de los materiales médicos, generalmente le hacemos tratamiento físico-químico, ¿ok? El tratamiento físico-químico consiste en componerlos en grandes pozas, donde si su característica del material es ácido, lo alcalinizamos. Si su característica es alcalina, lo acidificamos hasta llevarlo a un pH neutro. Son procesos propios de la ingeniería sanitaria los que aplicamos ahí. Una vez que ya lo tenemos neutralizado el residuo, lo mezclamos con tierras inertes para diluirlo y recién lo enterramos en no tierra abierta, en lugares que tienen previamente 9 capas de aislamiento sobre la tierra, y esto luego es tapado y revegetado en la parte superficial. Evidentemente le estoy diciendo de una manera muy resumida el proceso, que tiene muchas etapas técnicas. Este material nunca va a tener contacto con suelo natural y además ha sido neutralizado y tratado previamente para evitar justamente que pueda darse una contaminación futura. Eso es en resumen el trabajo de un relleno sanitario. La incineración que dice Ana Borda es un proceso distinto y es el proceso histórico, el más antiguo, bajo el cual se trataban los residuos de origen hospitalario, ¿no? De hecho, la planta de incineración más antigua que siempre se utilizaba, se sigue utilizando y sigue operando, y es donde nosotros le dábamos el soporte a estos residuos de COVID, queda en Villa El Salvador. En esta época del COVID yo iba ahí todos los días para el tratamiento de los residuos hospitalarios. En Villa El Salvador tenemos esta planta de incineración que hoy por hoy pertenece a un grupo transnacional de capital francés, donde se hacen estos procesos de incineración, porque es un tema muy técnico. Y la incineración consiste con, efectivamente, la quema, pero no es una quema al aire libre, es una quema dentro de un equipo, es una maquinaria de alta tecnología, con una serie de sensores y pantallas de control, donde el residuo ingresa, es sometido a un primer proceso de trituración, a una primera quema a temperatura controlada, a una segunda quema a temperatura controlada y una tercera quema a temperatura controlada dentro de un túnel que tiene una serie de fajas transportadoras y procesos de cremación, ¿ok? Es como una cremación, donde además estos vapores, producto de la incineración, no salen al ambiente. Porque usted se imaginará que los vapores generados por la incineración de un residuo biocontaminado pues puede generar una serie de agentes altamente contaminantes. Eso no se puede hacer, eso no se hace. Sino que estos vapores pasan a un proceso de lavado de gases. A través del proceso de lavado de gases, estos son convertidos en subproductos o en otros residuos. Todos estos parámetros son controlados a través de una sala de control de alta tecnología que nos permite medir los parámetros en cada etapa del proceso. Finalmente,
La salida de estos túneles de incineración se convierte en un residuo también. Es un residuo que ya no es peligroso. A través del proceso de la incineración yo ya eliminé su peligrosidad, lo convierto en una ceniza simple y común que va a mi relleno sanitario. Y de esa manera yo cumplo el ciclo del tratamiento final del residuo que ustedes generan. ¿Se da cuenta todo el tema técnico que hay detrás del residuo que ustedes generan? Pero eso sí, antes de ello hay una serie de tratamientos, o perdón, hay una serie de procesos previos. Y el proceso donde probablemente tenemos más exposición con los trabajadores es en la recolección. Porque cuando ustedes no hacen bien la segregación, que es lo que vamos a hablar en la última parte del curso, cuando usted no hace bien la segregación, pues lamentablemente se exponen ustedes mismos al manipular las bolsas y expone al personal de las empresas que recogen los residuos también en la manipulación. Muy bien. Ana Borda hace una pregunta. ¿Podría decirnos dónde quedan estas plantas de tratamiento de los residuos hospitalarios que van a relleno sanitario y cuántas hay en el Perú? Ana, es una buena pregunta y es una pregunta con información bastante amplia que haría mal en decirte que tengo el dato exacto de cuántas hay, pero sí te puedo decir de que no son, si no me equivoco, hasta la etapa en la que yo prestaba servicios, no eran más de 10, ¿ah? No eran más de 10. Si al final de la presentación me parece que ahí está eh, alguna forma de poder hacer un contacto posterior, pues podría ver la información porque me parece muy interesante lo que usted pregunta, pero en general, de lo que es netamente solamente hospitalarios, en Lima tenemos la de Vía El Salvador y dejamos de contar, ¿ah? En Lima no tenemos más en lo que es alcance Lima. En provincia me parece que hay algunos que también hacen el mismo proceso, pero en lo que es el tratamiento por incineración, en Lima solamente tenemos la de Vía El Salvador. Perdón, tenemos también en Petramás también tenemos otra, que está por Guaycolor, ¿ok? Bien, entonces, ahora, no es lo mismo la planta de incineración que el relleno sanitario, ¿ah? Porque plantas de incineración para residuos hospitalarios son muy pocas en el Perú, mientras que relleno sanitario sí tenemos muchísimo más, ¿ok? Muchos más. ¿Por qué? Porque el relleno sanitario recibe residuos de todas las industrias, mientras que la planta de incineración principalmente trabaja solamente con los residuos de origen hospitalario, ¿ok? Entonces, esa diferenciación, ¿qué es lo que hace? Pues que el relleno sanitario tenga un mayor alcance, ¿no? De recepción, porque es más amplio. No está solamente alineado a residuo hospitalario, sino que recibe también residuos industriales. Entonces es mucho más amplio, pues, ¿no? Mientras que las plantas de incineración sí es específica para procesos de residuos hospitalarios y otro tipo de materiales que también pueden ser tratados a través del proceso de incineración. ¿Ok? ¿Cuántas hay en el Perú? Es una información que va variando, ¿ah? Porque así como las empresas que se encargan de recoger estos residuos, que se llaman empresas operadoras de residuos sólidos, EO, y estas van cambiando en el tiempo porque van apareciendo incluso empresas operadoras comunales. Yo que he tenido la oportunidad de viajar por muchas zonas del Perú, principalmente dando servicios a la minería, he encontrado muchas empresas comunales que también recogen residuos, incluso recogen residuos biocontaminados, ¿ah? Y son empresas de la misma comunidad, con todos los requisitos legales y la autorización de DIGES. De esa misma forma también he podido encontrar rellenos sanitarios en zonas alejadas del Perú, así que haría mal decirte un número exacto, porque así como las EOs, que son empresas operadoras de residuos sólidos, van aumentando, porque eso sí, cualquiera no recoge residuos. Para el recojo de residuos tiene que ser una EORS, empresa operadora de residuos sólidos, inscrita en DIGES. Así también los rellenos sanitarios van aumentando. ¿Ok? Entonces es información que es un poquito variable, que es una información un poquito variable. Eh, bueno, ahora lo que está poniendo es nuevamente el link. No se olvide, por favor, de completar el link para que pueda marcar su asistencia. Muy bien. En el último tramo del curso vamos a hablar de cómo puedes hacer la segregación adecuada, ¿no? Porque si no, ya vimos que esto lamentablemente sí expone. Hablemos de la manipulación de los desechos biológicos. Por ejemplo, hablemos de las agujas. Las agujas pueden causar lesiones en la misma persona que las ha desechado. Fíjese, ¿ah? Entonces, por eso yo le decía, no solamente es al que lo recoge, también es al que lo desechó. ¿Por qué? Porque tú mismo, tú misma puedes volver a recoger la bolsa para llevarlo a otro sitio, para poner algo más simplemente. Es un hecho de poner algo más, ya estás metiendo la mano al lugar y podría pincharse, u otro compañero o compañera, ¿no? Entonces, pues, hay una exposición, hay exposición. Las agujas pueden causar lesiones a la misma persona que las ha desechado o a otras personas. Las agujas usadas llevan fluidos corporales y pueden transmitir infecciones
como el virus de inmunodeficiencia humana, pues, ¿no? Fíjese usted, es posible, porque usted bien me lo ha puesto en ejemplos en sesiones anteriores, pues cuando ustedes intervienen a alguien que tiene VIH, están expuestos a los fluidos, una aguja donde es una intervención a alguien que tiene VIH, por supuesto que lo puede contagiar, pero no solamente eso, puede también contagiar de hepatitis B o hepatitis C, y seguramente muchos más que ustedes lo saben, ¿no? Una aguja realmente es muy peligrosa. No solamente con, alguien quería comentar algo, de repente aportar algún otro mecanismo de contagio a través del cual se puede dar estas lesiones con las agujas, u otro tipo de contagio que se pueden dar con las agujas. Alguien creo que activó el audio, por favor, adelante, si alguien quiere aportar. Bien, entonces también puede darse la hepatitis B o hepatitis C, VIH y seguramente otros, muchos otros. Una hoja usada que está contaminada puede transmitir la infección a otras personas. Todas las agujas deben ser tratadas como si portaran una enfermedad. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una asimilación, vamos a poner un símil con el principio de universalidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos en la primera sesión del principio de universalidad? Estos principios de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué decía el principio de universalidad? Pregunta para ustedes en el chat. ¿Se acuerdan lo que decía el principio de universalidad? ¿Qué decía el principio de universalidad? Según lo que vimos en la primera sesión de lo que menciona la Organización Mundial de la Salud. El principio de universalidad, ¿qué nos decía? Bueno, si hacemos un símil con ese principio, todas las agujas deben ser tratadas como si portaran una enfermedad, ¿ok? No podemos suponer, no, esa no tiene, esta sí. Estos desechos poseen un peligro para toda persona que maneja sus desechos. Esto incluye a personal de saneamiento. Claro, es, bueno, saneamiento, pues los que hacemos el recojo, pues los residuos, nosotros somos los que estamos expuestos a eso. Y quienes trabajan en los rellenos sanitarios, ellos también, porque como yo le decía, la empresa que transporta no necesariamente es el relleno sanitario. Las EOS, RS, cada vez aumentan más en el Perú. El volumen de empresas operadoras de residuos es mayor que el número de rellenos sanitarios. De hecho, el relleno sanitario recibe a las empresas operadoras de residuos sólidos. Entonces son muchas más. Por tal motivo, hay varias etapas de personas expuestas. El personal sanitario, que es de la empresa operadora de residuos sólidos, EORS, luego usted lo transfiere y lo descarga en el relleno sanitario. El personal de relleno sanitario, pues ahí también tenemos personal. Entonces hay diferentes lugares y momentos donde tenemos personas expuestas. ¿Okay? Entonces, todos estos desechos poseen un peligro para toda persona que maneje sus desechos, incluye a personas de saneamiento y quienes trabajan en los rellenos sanitarios. ¿Alguien ha aportado algo en el chat? Vamos a ver. Ok, ok, no hay problema, no hay problema. Eso ya lo vemos con la administración. No deje de llenar su información nada más en la lista de asistencia. Bien, también el líquido que permanece en las jeringas puede gotear y contaminar el agua y suelo. Fíjese usted cómo, por ejemplo, un mal almacenamiento o un almacenamiento inadecuado o una disposición incorrecta de una jeringa, pues, o hoja hipodérmica, está con todo el contenido y demás, tiene un remanente líquido y está cerca de alguna fuente de agua, podría generar contaminación del agua o inclusive del suelo, ¿verdad? Muy bien. Pregunta para ustedes. ¿Cómo cree que sería el proceso correcto para segregar una aguja? ¿Qué significa segregar? Y poniendo ejemplo en la aguja, lo extiendo a bisturí y a todo objeto punzocortante. Segregar significa disponer de manera correcta. ¿Qué significa disponer de manera correcta? Que usted puede echar el residuo en el tacho que corresponde, pero de una manera correcta. ¿Cuál considera usted sería la forma correcta de hacer la segregación o disposición de los residuos punzocortantes? Dado que en esta diapositiva estamos viendo claramente el enorme peligro que esto genera. ¿Cuál cree usted que es la forma correcta de hacer la disposición de estos residuos punzocortantes? Pregunta para ustedes en el chat. ¿Cómo puedo yo segregar estos residuos punzocortantes? Por favor, si se le incomoda escribir, pues lo tiene súper sencillo. Active su audio y acá lo escucho. Acá lo escucho. ¿Cómo es, cómo cree que es la forma correcta de segregar una aguja? Ampliamos la información también hacia los objetos punzocortantes, bisturís y otro tipo de materiales importantes. ¿Cuál es la forma correcta de hacer esta segregación? A ver, ¿quién dijo yo?
¿Cuál cree que es la forma correcta de segregar una aguja? ¿O es que solamente cojo la aguja y la echo al recipiente rojo? ¿Por qué? Porque tiene remanente, pues, de algún material de origen biológico. Entonces, ¿qué? La echo nomás a la bolsa roja, ya está, ya lo segregué. Ya, si entonces alguien me pregunta, ¿cómo segrego las agujas? Pues la echo para el recipiente rojo y ya está, no tengo que hacer nada más. ¿Será así de simple o algo más puedo hacer? Vamos, vamos, señores, a ver, ¿qué puedo hacer con estas agujas? Aplicable también, claro está, a lo que refiere a los objetos cortantes, como son, por ejemplo, los bisturís. Los bisturís. ¿Cómo yo podría entonces disponerlo? Solo lo boto. Pues no es idealmente esa la forma, ¿no? No es idealmente esa la forma. Probablemente sea la más simple esa manera, pero lo más simple, lo simple es lo correcto, pues porque lamentablemente esto genera exposición. Esto genera exposición. Existen hoy por hoy, existen hoy por hoy unos recipientes, no sé si ustedes lo conocen, los tendrán en su establecimiento de salud, lo habrán visto, no lo sé, pero existen hoy por hoy unos recipientes que son específicos para descartar agujas, porque estas agujas en este recipiente permite que sea cubierta la parte de la aguja. No quiere hacer algo tan complejo, ya, le doy algo más sencillo, más simple. Normalmente las agujas hipodérmicas vienen o deberían venir con con un casquete plástico que cubre la aguja. Si todavía las agujas hipodérmicas vienen con este casquete plástico que cubre la aguja, lo correcto sería ponerle su casquete plástico y descartarlo. De tal manera que con esto evitamos que cualquier persona, incluso ustedes mismos o personal sanitario posterior, tengan un accidente producto de la manipulación. ¿Lo quiere más sencillo? Bueno, ustedes lo saben. Hoy por hoy es una terminología que ustedes manejan. Existen estas agujas, ¿cómo es que me llaman cuando ponen las vacunas COVID? ¿Retráctiles puede ser? Retráctiles, que son agujas que una vez que aplica, la punta queda dentro de la aguja, ¿verdad? O sea, queda guardada. Entonces ya no queda expuesta. Por favor, si usted tiene más información de las agujas retráctiles que muchos están usando ahora en época del COVID para poner las vacunas, eh, confírmelo en el chat y deme un aporte adicional. Porque estas agujas retráctiles, que efectivamente cuando yo las empecé a revisar, ahora que estaban poniendo la vacuna del COVID, se visualizaba que después de aplicar, pues queda la parte de la aguja dentro del casquete, ¿no? Ya no es visible, entonces pues al no estar expuesta a la aguja, ya no genera un riesgo de pinchazo. Entonces acá les estoy dando formas simples y prácticas de cómo es la forma correcta de segregar un material cortante o punzante. ¿Por qué? Porque lo que no tiene que hacer es botarlo así nomás, pues. Porque votarlo así nomás significa que alguien mismo de sus compañeros podría meter la mano ahí o levantar la bolsa y llevarlo a otro sitio y terminar pinchándose. Bueno, ingeniero, pero yo no solamente hablo de agujas, sino podría ser que tenga un bisturí. Ya, el bisturí, si usted no lo puede doblar y no tiene un cajete que lo cubre, entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, ¿sabe qué sería ideal? Bueno, lo que dice Mariluz está perfecto. Mariluz Sánchez dice, se tiene que colocar su protector y luego echar en el tacho rojo. No, eso está excelente, Mariluz. Eso está excelente. Pregunta, no sé si te refieres al bisturí. Si el bisturí tiene un protector, lo que te ha dicho es perfecto. Le coloco el protector al bisturí y va al tacho rojo. Eso es perfecto. Esa es la forma correcta de hacerlo. Y si te refieres a las agujas que estábamos hablando, claro que sí. Le ponemos el protector y va al tacho. Y es que el bisturí no tiene protector, yo esperaría que sí, pero si no lo tiene, cualquier material cortante, lo que se puede hacer es forrarlo en cartón, ¿verdad? Forrarlo en cartón y poner algún tipo de cinta para recién descartarlo. Esa es la forma como nosotros hacemos una segregación correcta y evitemos cualquier daño posterior producto de esta manipulación. Ok, fíjese, esta imagen que le muestro acá, si se ve la imagen, por favor, me confirma, al costado de la imagen de riesgo biológico. Al costado de la imagen de riesgo biológico está la imagen del recipiente que se visualice. Al costado de la imagen de riesgo biológico, ahí usted puede ver que está la imagen del recipiente que yo le mencionaba. Este recipiente es depósito para agujas, entonces prácticamente acá tiene varias opciones, ¿verdad? Tiene recipientes para el desecho de agujas, como el que está viendo en esta imagen, que está diseñado para ese fin. No sé si ustedes lo tienen en su establecimiento de salud, pero existe y lo hay en varios establecimientos de salud. Tiene la otra opción de ponerle casquete a la aguja y descartarla. Si el bisturí también tiene protector, pues habría que hacer lo propio. Si existe la tecnología de estas agujas retráctiles actuales que la punta ya queda guardada, pues bienvenido sea. Y claro está,
Como última opción, cubrir la parte cortante, pero por favor no lo descarte de esa manera, porque todo el personal que posteriormente pueda interactuar se lo va a agradecer muchísimo. Usted va a evitar muchos accidentes o lesiones con solo segregar adecuadamente el residuo punzocortante, ¿ok? Entonces, las agujas y otros objetos punzantes deben ubicarse en un contenedor rígido, con tapa, destinado para este propósito. Esa es la opción ideal, ¿no? Pero evidentemente existen otras opciones como la que les he mencionado. Si para este fin utiliza botellas plásticas, no use la botella del agua. ¿Por qué? Porque pues tiene una densidad muy delgadita, ¿no? Y es fácil que el objeto cortante la pase. Estas son elaboradas con un tipo de plástico que se puede perforar. Use botellas resistentes limpias de blanqueador o detergente o frasco de vidrio. Claro está que tiene que rotularla, ¿no? Selle cada botella o frasco con su respectiva tapadera y asegure la cosita adhesiva y coloque una etiqueta que diga desecho pulso cortante bioinfeccioso. Señores, esa es la forma correcta, ideal y adecuada de cómo se tendría que hacer este desecho de materiales, ¿ok? Bien, déjenme proyectar ahora un último grupo de diapositivas para consolidar la información que hemos revisado en estas sesiones. Voy a enviar mi diapositiva porque les voy a proyectar ahora un grupo de información para cerrar y o complementar lo que hemos revisado a lo largo de estas sesiones, ¿ok? Entonces, déjenme compartirle, a ver, un último bloque de información. Bien, este es el último bloque de información que vamos a revisar. A ver, creo que se me ha movido un poquito después de haber revisado las clases. Después de haber revisado las clases que usted ya identificó, ahora esta imagen ya no es nueva para ustedes, ¿verdad? Ya no es nueva porque, pues, bueno, este es lo último, ¿no? De la presentación que hemos manejado en todo este proceso de capacitación. Este es el último bloque, que es el 7 residuos sólidos. Ya les he dado una explicación detallada y creo con mayor profundidad de cada uno de los tipos de residuos de acuerdo a la norma técnica de salud. Así que en este último tiempo que nos reste capacitación, vamos un poquito a eh, dar un resumen de lo que hemos estado revisando en esta sesión, vinculándolo a todo lo que hemos visto también en todas las sesiones. Entonces, estos son los residuos del sector hospitalario, los comunes, clase C, la bolsa negra simple, los especiales, clase B, usted ya lo conoce, y la clase A, los biocontaminados, que son la mayoría con sus 6 grupos. ¿Por qué es importante conocerlos? Mire usted cómo se ven estos residuos, ¿no? Mire usted, porque es peligroso. La clase A representa más o menos el 10%, es verdad, la clase B es el 5%, y pues la clase C, los comunes, es la mayoría, ¿no? No es que genere mayoritariamente la clase A, pero sin embargo la clase A es el que tiene mayor peligrosidad. Entonces la clase A, como ya lo hemos visto, tiene que ver con atención al paciente, biológicos, sangre humana derivados, residuos quirúrgicos, anatomopatológicos, punzocortantes y animales, y esto presenta riesgo infeccioso para personas y medio ambiente. Mientras que la clase B, que ya hemos visto, los especiales, son residuos químicos peligrosos, farmacéuticos reactivos, son el 5% de lo que se genera, tienen riesgos como corrosividad, reactividad, enfermedad, toxicidad y hasta radioactividad. Y la clase C, que son los comunes, pues en realidad está compuesto por papeles, cartones y otros, ¿no? Toda la documentación médica que se realiza en oficina, pues todos estos residuos van en la clase C. Esa sí no representa un riesgo, pero igual hay que segregar. Una visión global de generación de toneladas por año, evidentemente no es de este año, pues ya es de hace algunos años atrás, pero solo como información general, información compartida por la empresa Seche Group, que es justamente la empresa que maneja actualmente el depósito de residuos, rellenos sanitarios que está en Chilca, donde yo tuve la oportunidad de prestar servicios por un tiempo, eh, y administramos también la planta esta de Vía El Salvador para la incineración de los residuos hospitalarios. Entonces, en un congreso que se hizo el año 2020, ¿no? Fue un congreso virtual de manejo de residuos, ahí con el grupo Seche, pues mostramos esto, ¿no? La generación nacional al 2016 era de más de 20 millones de toneladas por año, ¿no? Hablando de los residuos peligrosos. Déjame ver si puedo sacar el marcador de acá para que lo pueda ver, lo voy a poner abajito. Una visión global de los residuos, ¿verdad? Entonces,
Por sector, Minsa, fíjese usted, esto es importante que usted entienda. Mire, Minsa era el 26%, Salud era el 46%. Las clínicas, pues evidentemente son solamente 15%, Fuerzas Armadas 5%, eh, gobiernos regionales 8%. Hablando de los residuos hospitalarios, ya, no, de los hospitalarios, no estoy metiendo acá los industriales, ni los de minería, ni nada, solamente hablando de residuos hospitalarios. Entonces, prácticamente la mitad de todos los residuos hospitalarios los genera de salud. La cuarta parte generado por el MINSA. Ustedes que entiendo están en este bloque quizás de clínicas, policlínicos y similares, están en el 15%. Gobiernos regionales 8%, Fuerzas Armadas 5%. Si lo vemos por zona, pues el Lima tiene la mayoría, tres cuartas partes genera Lima, mire usted. 75%, provincia 25%. Y si lo vemos por residuo, pues el biocontaminado definitivamente muchísimo más versus los especiales, ¿no? Casi 95%. Hablando un poquito de Lima, 16 establecimientos, todos en Lima, concentra más del 50% de la generación nacional. Dos o tres de estos establecimientos tratan sus residuos peligrosos hospitalarios. Es que esto es cierto, ¿ah? Un poquito para complementar lo que hicieron en la consulta. Una vez yo recuerdo que en otra capacitación alguien me preguntó, ¿y qué pasa cuando estamos en un centro de salud que es muy alejado, donde no hay pues una empresa operadora de residuos sólidos que recoja y no hay un relleno sanitario ni mucho menos planta de incineración? Y la respuesta es la siguiente. Existen algunos centros de salud, y en muchas partes del Perú lo hay, que tienen su propia planta de incineración dentro del mismo centro de salud. De hecho, hay varios estudios, yo lo he visto en tesis, lo he visto en estudios de investigación en Perú, sobre la implementación del servicio y el proceso de incineración de residuos sólidos peligrosos de origen hospitalario en diferentes zonas del Perú. Sí lo hay. Yo he revisado esta información varias veces y los hay. No tengo el dato exacto porque esto va variando, el número, pero los hay. Y hay varios estudios, inclusive a nivel de tesis, de varias universidades peruanas, referente a estas implementaciones. Y hay, incluso en Lima, dos o tres de estos establecimientos tratan sus residuos peligrosos hospitalarios. ¿Ok? Acá tiene una clasificación de los hospitales de salud y MINSA y el volumen de generación en toneladas por año, ¿verdad? Seis establecimientos de salud generan 7.000 toneladas por año, 10 establecimientos del MINSA, 3.500 toneladas por año. ¿Ok? Viendo un poquito de números. La etapa de manejo de residuos en todos los establecimientos de salud, primero empieza por el manejo interno. El manejo interno del residuo involucra el acondicionamiento, la segregación. Acondicionamiento significa que usted tenga un lugar donde tenga sus tachos, de acuerdo a los códigos de colores que hemos revisado. Segregación significa que usted ponga cada residuo en su lugar. Almacenamiento primario es el primer lugar donde usted va a almacenar sus residuos dentro del centro de salud en el cual ustedes prestan servicios. Seguro que lo tienen y deben de tener un lugar de almacenamiento primario. Hay un almacenamiento intermedio que acopla los residuos de las diferentes áreas. Luego viene la recolección y transporte interno, que es hasta el lugar donde la empresa externa operadora de residuos va a recoger el residuo. Y el almacenamiento final, que es donde, pues, finalmente la empresa operadora de residuos va a hacer el recojo. Ese almacenamiento final es el de ustedes. Ahí todavía no se ha hecho ningún tratamiento. Como le decía, sí existe en el Perú algunos establecimientos de salud que le hacen el tratamiento ellos mismos. Legalmente hablando, eso es válido. ¿Ok? Muy bien. Luego viene la valorización. La valorización tiene que ver con que algunos residuos de origen hospitalario pueden ser reutilizados. Cuando hablo de residuos de origen hospitalario, no hablo de que todos sean malos, ¿ah? Por ejemplo, los residuos comunes de origen hospitalario como papel y cartón, esos son buenos. Esos se pueden reutilizar porque se pueden donar o se pueden vender como materia prima para otras industrias. Eso es valorización. Los residuos de las placas, como bien me comentaron ustedes durante la capacitación, eso se puede recuperar a través de un proceso químico, se recupera plata. Entonces, eso también se segrega y se valoriza. ¿Por qué se valoriza? Porque en vez de convertirlo en residuo, estoy volviéndole a dar valor. O sea, la administración del centro hospitalario tendría que hacer esto, o del centro de salud al que usted está tendría que hacer esto, pero es bueno que ustedes lo conozcan y lo sepan, ¿no? Hay toda una teoría detrás de los residuos. No solamente es ahí está el residuo, hay toda una teoría y toda una tecnología y toda una ciencia detrás de los residuos. ¿Ok? Bien, y luego viene el tratamiento, que es el que yo les expliqué, por relleno sanitario, por incineración, que es el más común para residuos hospitalarios. La recolección y transporte externo, que ya es con las empresas operadoras de residuos sólidos como el servicio que nosotros brindábamos, y la disposición final, que va en el relleno sanitario o en la planta de incineración como proceso de tratamiento y luego va al relleno. ¿Ok? Muy bien, entonces la primera parte es el manejo interno que ustedes deben hacer.
Y la última parte es el manejo externo. Fíjese usted, Decreto Ley 1278, artículo 19 del Ministerio de Salud, modificado por el 1501. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad, DIGESA, es la autoridad competente para normar el manejo de los residuos sólidos en los establecimientos de salud, controlar los riesgos sanitarios generados por el manejo inadecuado de estos residuos, determinar la aplicación de las medidas de seguridad dirigidas a evitar riesgos y daños a la salud, a la población derivados del inadecuado manejo de residuos de los establecimientos de salud, y también supervisar y fiscalizar. Así que también se puede fiscalizar y supervisar. Por tal motivo, usted tiene que tener un punto de almacenamiento inicial, puntos de almacenamiento intermedio y su punto de almacenamiento final, tener sus recipientes por cada tipo de residuo, aplicar la segregación adecuada, trabajar con una empresa operadora de residuos sólidos, emitir los certificados de incineración o de disposición de relleno sanitario, depende del servicio que ustedes tengan, y todo esto es posiblemente auditable, ¿no? Todo esto podría ser auditado por los entes de salud respectivos. El reglamento de la Ley General de los Residuos al 2022, literal G del artículo 93, los vehículos para el manejo de residuos sólidos biocontaminados deben contar con carrocería cerrada y ser utilizados exclusivamente para tal fin. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes contratan una empresa operadora de residuos sólidos, aparte de tener su autorización de DIGESA, es bueno que ustedes también le pidan que en cumplimiento de la legislación vigente, pues cuente con o les pueda demostrar esta información que la carrocería, ¿qué se refiere con carrocería cerrada? El recipiente, el contenedor, ustedes vean, son un poquito curiosos. Averigüen qué día va la empresa que le brinda la recolección de los residuos sólidos biocontaminados y vean cómo es su recipiente. El contenedor sobre el cual es recolectado eh, es hermético, es cerrado, porque es creado para ese fin. ¿Ok? ¿Por qué es importante hacer un tratamiento antes de disponer, ahora que ya estamos entrando en los últimos minutos de la capacitación? ¿Por qué es importante? Un poquito para poder abarcar todo lo que hemos estado viendo en esta última sesión. ¿Por qué es importante hacer un tratamiento? La eliminación de desechos infecciosos en un vertedero incrementa grandemente los riesgos para la salud humana y el medio ambiente por la exposición a infecciones de esa fuente. Hoy por hoy no debería pasar, pero algún centro de salud, de repente en una zona alejada del Perú, y ojalá que en Lima no pase, ¿no? En una zona alejada de provincia del Perú, que no tiene cómo tratar su residuo, lo peor que podría hacer es botarlo a un cauce de río o inclusive al vertedero convencional, prácticamente como quien dice el desagüe. Es lo peor que podría ser. Porque ¿sabe cómo nos llega a eso? Como le digo, yo tengo colegas que trabajan en Sedapal, pues, por la formación mía, nosotros que administramos el proceso químico para la purificación del agua, que llega contaminada con alta carga microbiana además, es un tremendo problema cuando llega material médico en esta agua remanente, es tremendo problema. A veces nos llegan agujas, guantes quirúrgicos. Fíjese que a veces yo he visto con mis colegas en la planta de tratamiento de aguas de la Tarquea, donde ha llegado hasta restos humanos. Es terrible realmente. Obviamente eso genera una gran contaminación y procesos de tratamiento, por más que se usa mucha tecnología y se trata de un tratamiento muy alto, pues me lo complica demasiado, de verdad, ¿no? Se genera mucha dificultad para hacer un tratamiento óptimo y todo parte de una inadecuada segregación inicial. Entonces, la eliminación de desechos, por eso es que tiene que ser tratado. Todos los centros de salud están obligados a trabajar con una empresa operadora de residuos para disponer sus residuos de manera correcta, ¿ok? El tratamiento y la disposición inadecuada de los desechos médicos supone serio riesgo de transmisión de enfermedades secundarias debido a la exposición a agentes infecciosos. Entre los recicladores, como ya le explicaba yo, los recolectores, trabajadores de la salud, los pacientes y las comunidades, inclusive. Porque ¿qué pasa? Imagínense, yo me imagino, siempre pongo como ejemplo, lamentablemente, zonas alejadas del Perú, porque a veces hay menos control, pues. Entonces, sí me ha pasado que he podido encontrar que en otras zonas del Perú he encontrado montículos de residuos, como había antes, pues, ¿no? ¿Usted se acuerda que antes los botaderos eran en cualquier sitio? Y cualquier sitio tienen botado los residuos. Lamentablemente todavía en algunas zonas del Perú los hay. Y no solamente del Perú, ¿ah? Ahí donde en Villa El Salvador, donde tenemos la planta de incineración, ahí nomás, un poquito más arriba, entre las chancherías, todavía hay lugares donde los residuos están botados y acumulados en gran cantidad, como prácticamente como botaderos informales. Eso no se debería hacer. De hecho, está prohibido. Se hace fuera de la ley porque esto se convierte en serio riesgo de transmisión de enfermedades, ¿no? En focos que incluso pueden afectar a la comunidad, porque luego
Niños que viven en la cercanía y que no tienen conocimiento, ¿qué conocimiento van a tener si ni siquiera sus padres saben del riesgo al cual están expuestos? Pues se acercan al lugar, juegan en zonas donde hay residuos biocontaminados, entonces usted ya sabe lo que lamentablemente les puede pasar, ¿verdad? Entonces esto es algo bastante serio e importante y por eso es importante saberlo. Los desechos sanitarios, hablamos de los residuos hospitalarios, contienen microorganismos que pueden ser dañinos e infectar a pacientes, hospitales, al personal sanitario y a la población en general. Existen otros posibles riesgos infecciosos, como la propagación de microorganismos fármaco-resistentes tras su liberación al medio originada en establecimientos sanitarios. ¿Ok? Entonces, fíjese usted todo lo que involucra y eso hace que sea muy importante tratar el residuo. Algunos establecimientos de salud tienen una forma de tratamiento a través de una incineración controlada, tienen sus propios... depende de la generación. Yo le comento un caso de una tesis que justo leí hace un tiempo atrás, donde hablaba pues de que un hospital, un centro de salud, no era hospital, un policlínico era, de una zona alejada del Perú, cómo hacían el tratamiento de residuos. Como su volumen de generación era poco, porque su nivel de atenciones era bajo, esto lo ponían en uno de estos equipos de alta temperatura, no recuerdo el nombre, cónclave, me parece, autoclave, un autoclave era el nombre. Ellos usaban un autoclave. Entonces, esta autoclave sometía el residuo a temperaturas muy altas de incineración, era sometido por su proceso de incineración prácticamente, y luego este material remanente era almacenado como proceso de almacenamiento final para ser dispuesto luego con una empresa operadora de residuos sólidos. ¿Qué es lo que ganaban con esto? Hacía un tratamiento de residuo eh, antes de ser evacuado a disposición final. Además, ahorraba espacio, porque pues la ceniza final ahorra bastante espacio, y además disminuía el riesgo biológico, porque ya no tenía el agente biológico vivo presente. Entonces, esto ya se hace en el Perú, y entiendo que en Lima también algunas instituciones también hacen tratamiento propio. Sin embargo, como en Lima sí tenemos la facilidad del transporte y el proceso con entes especializados, pues también se puede hacer de esa manera. ¿Cuál es la realidad regional? Un poquito para conocer lo que pasa en Latinoamérica, ya casi llegando al cierre. En Colombia también tenemos información de residuos, decreto 2676, los residuos hospitalarios similares, peligrosos, infecciosos, deben desactivarse y luego ser incinerados en planta para este fin. Colombia sí habla de incineración, ya, Perú también lo tenía así. Hay en realidad mucha disputa sobre esto, porque hace 3 años, 4 años es que recién cambió la legislación peruana y permite ahora que en la ley de residuos así lo menciona, los eh, residuos hospitalarios pueden ser directamente llevados a un relleno sanitario. Obviamente ahí le hacemos tratamiento, pues, ¿no? Como yo le decía, hacemos la neutralización. ¿Qué quiere decir? Que lo llevamos a un pH neutro, disminuimos el tamaño de partícula a través de molienda y lo mezclamos con tierra inerte, ¿no? Para inactivarlo. Lo que hacemos es una neutralización para desactivar el material. Pero lo ideal, si me pidieran técnicamente que sugiera, yo sigo creyendo que la incineración es el proceso correcto, la incineración controlada. Y es lo que se hace en realidad en la mayoría de países. Ya vimos el caso de Colombia. Ecuador, Acuerdo Ministerial 5186. Los residuos infecciosos se segregan y condicionan para su tratamiento por gestores autorizados que actúen con el permiso ambiental. Bueno, acá no habla de incineración, simplemente habla de que sí tiene que segregar y luego dar un tratamiento, como hacemos en las plantas de relleno sanitarios, ¿no? Que le hacemos un tratamiento por desactivación. En Chile, decreto 6 del 2009, los residuos deben ser tratados, así de simple. Brasil, resolución 358, los residuos con contaminación biológica deben ser sometidos a tratamiento que promueva la disminución de la carga bacteriana. Dentro de estos, yo diría pues siempre el mejor es la incineración, sin embargo la neutralización también ayuda, también funciona. Uruguay, decreto 182.013, considera la disposición final en depósito solo como última opción, si en caso no fuera posible alguna alternativa previa como el tratamiento. Y en Argentina, ley 154, residuos patógenos, queda prohibida la disposición de residuos patogénicos sin tratamiento previo. Fíjese usted que Latinoamérica tiene también información referente al tratamiento de estos residuos. No se olvide, por favor, de ingresar su información en la lista de asistencia que comunica la administración del curso. Bueno, en el Perú, pues lamentablemente no ha sido tan bueno en los años este tipo de manejo, ¿no? Desechos médicos en botaderos, mire, la Lambayeque y este es tiempo de COVID, ¿eh?
TEBI, gestión municipal de los residuos. Bueno, lamentablemente esa ha sido una realidad. Y esta no tiene que ser nuestra realidad, ¿no? Resolución Ministerial 1295, que es la norma vinculada a... Y acá un poquito voy a responder justo a la pregunta que muy bien me mencionó más temprano alguien en el grupo, sobre las plantas de tratamiento de estos residuos de incineración. Acá les voy a mencionar, ¿ok? Bien, Resolución Ministerial 1295. El relleno de seguridad debe ser considerado como una forma de realizar la disposición final y no como un método de tratamiento, ya que con esta técnica no se transforman las características peligrosas de los residuos. Hablamos de las características físicas, químicas y biológicas. Por eso es que antes de esto hay un tratamiento y al mismo tiempo tratamiento de residuos sólidos. El tratamiento de residuos sólidos biocontaminados puede ser opcional previo a la disposición final siempre y cuando no implique riesgo a la salud pública y al ambiente. Esta frase que está en rojito es la que genera pues controversias, porque esta frase dice puede ser opcional el tratamiento. O sea, si ella pregunta técnicamente, yo siempre le voy a decir incinere. Obviamente hay costos vinculados y otras cosas. Aún así, cuando en Seche Group, ¿no? Que aparece ahí como primero, como relleno sanitario más importante que tenemos en Lima, en el sur de Lima, donde tuvimos pues la oportunidad de prestar servicios, pues nos llega el residuo cuando la empresa hospitalaria opta por la opción del relleno sanitario, nosotros le damos un tratamiento previo, no lo ponemos así nomás. Igual le damos un tratamiento previo, pero el tratamiento ideal es la incineración. Acá le muestro lo que justamente me preguntaba casi para cerrar, para que su pregunta sea respondida y para todos esté el conocimiento, los rellenos sanitarios autorizados y los rellenos de seguridad, ¿ok? Bien, este es un mapa del Perú, un mapa del Perú, ¿ok? En rojito aparecen los rellenos de seguridad. Un relleno de seguridad, me voy a diferenciar en breve nomás para ir terminando. El relleno sanitario es el lugar a donde van todos los residuos, pero dentro de un relleno sanitario puede tener un relleno de seguridad. Un relleno de seguridad es donde van solamente los residuos peligrosos. Y los residuos de origen hospitalario, de tipo A y de tipo B, son residuos peligrosos. A estas alturas de curso usted ya sabe qué es residuo A y B. El residuo C, que son residuos comunes, no es peligroso. Ese sí podría ir a un relleno sanitario. Pero los residuos de tipo A y de tipo B sí tiene que ir a un relleno de seguridad, porque el relleno de seguridad maneja un tipo de tecnología diferente solamente para captar residuos peligrosos, ¿ok? Y los residuos biocontaminados y los especiales que se generan en el sector hospitalario, sí son peligrosos, tienen que ir a relleno de seguridad, ¿ok? Bien, relleno de seguridad tenemos Seche Group Perú en Lima, donde tenemos en Chilca, en la zona de Chilca, tenemos ahí nuestro depósito de seguridad, antes se llamaba Befesa, y tenemos nuestra planta de incineración en Villa El Salvador. Luego tiene Tower and Tower en Ica, es el otro importante relleno de seguridad. Arpe en Piura, Veraca en Piura, Vea Servicios Ambientales en Piura y Are Yacupacha en Piura, ¿no? Son los rellenos de seguridad que tenemos de momento, ¿ok? Y también tenemos los rellenos mixtos. ¿Qué es un relleno mixto? Donde tiene relleno sanitario y a la vez tiene también relleno de seguridad. ¿Ok? Entonces puede llevar su carga de tipo C, porque ahí tiene relleno sanitario, y también la de tipo AB, porque es la peligrosa. Tenemos en Cerro Colorado en Ancash, Servicios Ambientales HIF en San Martín, en la selva, ¿no? El 30 en Loreto, Innova, que es el que más tiene, Innova es un grupo importante en Perú que tiene también varias locaciones, tienen La Libertad, y en Lima tiene dos, tienen la zona de Zapayal y tienen Portillo Grande, y tenemos Petra Más, que está allá por la zona de Huaycoloro, por Huachipa, en Lima. 52 rellenos sanitarios en total, ¿ok? Bueno, señores, con esto espero también haber podido responder la pregunta que me hicieron previamente y haber visto en contexto general la importancia de manejar los residuos de origen hospitalario, todo lo que esto involucra, ¿verdad? Toda la exposición a riesgos que tiene desde ustedes mismos hasta el personal sanitario que luego lo administra y también espero haber podido contribuir con un granito de arena en las sesiones previas a poder ayudar un poquito a mejorar la sensibilización sobre todo lo que involucra el manejo del material biológico, biocontaminado y todo el riesgo biológico al cual estamos expuestos, todos los métodos de control,
previa identificación que tenemos que hacer y, por supuesto, el manejo de residuos que hemos visto en extenso en esta última sesión. Bien, si alguien tuviera algo que aportar finalmente, le agradecería, sería un buen momento. Por ahí creo que alguien levantó la mano, después lo bajó, me parece a ver, alguien levantó la mano, creo, pero ya no veo que esté levantada la mano. Entonces, yo la verdad que les agradezco mucho por su tiempo y por su atención en estas varias sesiones que hemos tenido para revisar este tema que es muy importante, el, el riesgo biológico de los procesos de control, la limpieza y desinfección que se tienen que aplicar y también del manejo de los residuos que se generan en el sector hospitalario. Ok, yo les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Buenas noches.